Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Es un gran desafío para mí estar en el segundo encuentro. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y les cuento que tengo preparado para hoy. La idea es estar conversando en algunos minutos sobre tecnología en educación matemática, como bien lo adelantaban, me dedico a educación matemática, y les cuento el recorrido propuesto. Hay cosas que voy a retomar desde la semana pasada porque se relacionan con lo que vimos sobre modelización, aunque me voy a centrar en tecnología, básicamente. Por un lado voy a empezar con el contexto y punto de partida, y ese contexto quiero retomar de nuevo la importancia que tiene el sistema de creencias de los profesores en todas estas cosas que estamos conversando. Ya lo veíamos la semana pasada cuando conversamos, es difícil modificar los sistemas de creencias de los profesores porque por años hacemos las cosas de una determinada manera y entonces cuando nos piden hacer algo diferente, eso se contrapone. ¿Qué dice la educación matemática? Quiero analizar diseños curriculares básicamente de América Latina, que si bien lo había comentado fugazmente la semana pasada en las reflexiones, en la intervención, quiero puntualizar algunos aspectos para darnos cuenta que lo que acontece en mi lugar, en mi país, mi provincia, mi ciudad, no es solo allí. Son acuerdos que tienen comunidades de, en este caso, de educación matemática. Luego quiero trabajar algunos criterios de diseño e inclusión de TIC en las actividades, en las tareas, en las consignas que ofrecemos los profesores, cuáles son esas bases, qué dice la educación matemática, y contarle en una segunda parte propuestas y experiencias, algunos puntos de partida, son propuestas y experiencias que surgen de la investigación en educación matemática, y lo que voy a hacer es intentar ensamblar estas piezas del rompecabezas que parecen desarmadas inicialmente, porque son puntos que voy a estar contando, y finalmente reflexiones e intercambio después de la exposición de Jorge, como hicimos la semana pasada. Entonces comenzamos nuestro recorrido y va una aclaración de por medio. En toda la exposición, si bien uno dice tecnología en educación matemática, el foco lo voy a poner en el diseño de problemas, donde sí va a aparecer las tecnologías, pero no voy a centrar una exposición de cómo usar Excel, cómo usar Internet, cómo usar Photomat y cuánto hay en tecnología, sino lo que quiero hacer es, lo más potente para mí es lo que está en educación matemática, que son el diseño de problemas y cómo se pueden ver enriquecidos esos problemas cuando incorporamos las TIC. Entonces, este recorrido que va a ser rápido, por eso esa imagen tiene dos partes, ¿no? Recuerden, en la primera parte vemos algunas cuestiones teóricas, segunda parte es la que vemos experiencias, propuestas y algunos ejemplos sin meternos en tantos detalles. Sí quiero que se lleven así la vista panorámica general de lo que hay en tecnología y en educación matemática, básicamente, y lo que dicen las investigaciones. Y entonces comenzamos con algo que ya habíamos hablado la semana pasada, que era reflexionar cómo son nuestras clases, porque eso es muy fuerte a la hora de estar hablando de tecnologías en la hora de la clase de matemática. Si yo concibo, como veo esta imagen en blanco y negro, donde estoy imaginando un profesor que explica, que considera que las matemáticas son buenas las de antes, las que hacíamos con lápiz y papel, que era mejor aprenderse las cuentas, y esto ya apareció la semana pasada. Es muy difícil que el profesor incorpore las tecnologías porque tiene en su sistema de creencias acerca de la enseñanza de las matemáticas que lo bueno es aquello que se hace con lápiz y papel. O sea, una matemática que era buena para un siglo XIX, pero no para el siglo XXI. Entonces, eso sí es relevante y esto va a permear la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, obviamente, porque si yo consigo que es importante que alguien haga largos ejercicios de suprimir paréntesis, corchete y llave, resuelva ecuaciones que jamás en la vida un estudiante se va a encontrar en la vida diaria de esa manera, y resolverlas todas a mano, porque eso le ayuda
con estas falsas imágenes de que esto me abre la mente, y es porque no hubo lectura de lo que hay en investigación en educación matemática, es difícil, y obviamente vamos a ver sistemas de evaluaciones muy tradicionales. Pero acá hay buenas noticias al respecto, porque tenemos muchos marcos teóricos de educación matemática que me permiten incorporar las TIC y ver la clase de matemática. Hacemos un pasaje muy rápido de ellos. La referencia que encuentran al final de la pantalla, si lo buscan en internet, es un libro que escribimos y que uno puede encontrar todo lo que vengo hablando. Podríamos tener escuela francesa, teoría de situaciones de Guy Brusseau, la ingeniería didáctica de Michel Artigue, la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Ballard. Podríamos mirar, ponerme la lente desde el socioconstructivismo de Paul Ernest, del enfoque ontológico semiótico de Juan Díaz Godino, Carmen Batanero y Vicente Ponmol, etnomatemática de Villatán d'Ambrosio, la educación matemática realista de Freudenthal, la educación matemática crítica de Olies Cosmos, la escuela anglosajona de resolución de problemas de Paul y Alan Schoenfeld y muchos que trabajan al respecto, constructivismo radical, y podríamos continuar, ¿no? Socioepistemología, epistemología genética, todo el enfoque cognitivista como pensamiento matemático avanzado de Tolly Wiener, la teoría de los campos conceptuales, la teoría APOS de Dubinsky, y continuaríamos. Hoy el campo de la educación matemática es sumamente rico como para mirar qué hacer, qué no hacer. Se producen tesis de maestría, de doctorado, así que estoy alentando a los profesores a que no se queden con la formación que recibieron, o o le pregunto a veces a mi colega que muchas veces piensa en, tiene años de experiencia. Uso una frase que ya le he dicho en su momento: hay que hacer una distinción cuando las personas dicen, yo tengo 30 años de experiencia. Y hay que pensar ¿tiene 30 años de experiencia la persona, o en realidad tiene un año de experiencia y 29 de repetición? Básicamente muchas veces pasa eso. El profesor tiene un año de experiencia en la institución y a los años siguientes repite, mejora basado en sus propios criterios y no en la investigación en educación matemática. Recuerden que esta es toda la primera parte, lo teórico que nosotros vemos. Hagamos una mirada sobre los diseños curriculares de América Latina. Comenzamos con algunos países, no los voy a tomar a todos, y tampoco los voy a analizar en profundidad. Son solo algunas miradas nada más de qué matemática se busca. Voy a empezar con, primero de ellos, Colombia, por ejemplo. Los estándares básicos de competencia, y me habla de formular. Esto ya lo hablamos la semana pasada. Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de otras ciencias y de las matemáticas mismas. Eso me hace ver una matemática interdisciplinaria, donde el uso de las TIC, las tecnologías acá, ya no es solo el uso del software, sino hasta el uso a apelar a Internet, por ejemplo. Por eso me va a aparecer ese símbolo así de lo interdisciplinario y el uso de las diferentes ciencias. Me habla de formular diferentes problemas, posibles preguntas, posibles respuestas, todo lo que vimos sobre modelización. Ya ahora la importancia no es llegar al numerito, la idea es formular argumentos, cómo argumenta alguien lo que está haciendo, propiedades, procedimientos, lo que está haciendo, y acá viene bien hasta las tecnologías. Bueno, en el caso de Colombia, hay 5 procesos generales que contemplan estos lineamientos, donde está la resolución de problemas, la modelización, como cosas importantes. Entonces, resolución, formulación, invención y reformulación de problemas son procesos importantes que llevan a cabo los estudiantes. Habitualmente estamos acostumbrados que resuelven problemas que les damos nosotros. Y acá estamos pensando que deben formular, inventar, reformular un problema. Nos pasamos al de Chile. Fácil, pedacitos nada más. Habla de enfoque interdisciplinario y aprendizaje basado en proyectos. Me habla sobre modelamiento matemático, otra vez la argumentación, razonamiento matemático y estadístico, la representación y el estudio de fenómenos cotidianos, problemas propios de la disciplina o de otras áreas. Otra vez de nuevo me da pistas sobre el aprendizaje basado en proyectos. Y otra vez de nuevo problemas vinculados a su vida cotidiana. ¿Por qué se insiste esto?
porque formamos ciudadanos críticos. Ya no es el que pasó por la escuela y lo único que sabe hacer es resolver ejercicios combinados, resolver mentalmente una cuenta, 17.423.128 dividido 17,3, cuando en la vida diaria eso no lo va a hacer a mano. Lo tiene que ver en contextos, en problemas reales. Por eso es fomentando la interdisciplinariedad. Dan orientaciones para la contextualización de cómo trabajar estos contextos y por qué es importante. La idea de ciudadanía digital, alfabetización digital y el uso de las tecnologías, esto lo vamos a encontrar en todos los currículos. Hoy, si yo pienso no incorporar las tecnologías en la clase de matemática, me quedé. ¿Y qué va a aparecer? Van a aparecer los profesores, es que los estudiantes no tienen posibilidades de tener su laptop, computadora o computador, no tienen. Eso no me justifica formar ciudadanos para el siglo XIX. Eso lo tengo que tener presente. Se trabajarán desde otros lugares, desde las instituciones. Quiero aclararlo eso porque en un rato van a aparecer ese tipo de reflexión. Es que yo no puedo hacer esto porque mis estudiantes, entonces entra en la postura cómoda del profesor. Bueno, mis estudiantes tienen dificultades, en consecuencia me faculta a mí a darles una matemática del siglo XIX. Una matemática que le es inútil para el siglo XXI. Va a entrar a trabajar y no maneja ni siquiera las tecnologías donde hoy en día es impensable no usar tecnologías en matemática. Pasamos al de Brasil. Ese es el de Brasil, traducimos un poco, miramos las palabras claves: visión integrada de las matemáticas, aplicada a la realidad, diferentes contextos, vivencias cotidianas de los estudiantes de secundaria, demandas del mercado laboral, proyectos de bienestar de los pueblos, utilizar tecnologías y aplicaciones digitales. Está en los diseños curriculares. Miren que venimos recorriendo los diferentes de América Latina, esta idea de interdisciplinariedad y el trabajo con nuevas tecnologías. Nos pasamos al de Costa Rica. En el de Costa Rica, otra vez de nuevo, habla de problemas extraídos de la realidad, que se puedan imaginar como reales. Por otro lado, que despierten interés de los estudiantes, contextos reales, bien seleccionados, ya no va con estos problemas que solo acontecen en el aula. Demanda que el profesor empiece a mirar cuáles son los problemas reales donde se usa la matemática. Y ahí voy a tener que usar tecnología, voy a tener que acceder a Internet, empezar a mirar, leer papers donde me dicen dónde se usa esas matemáticas, y tendré que hacer esa transposición didáctica para llevarlo al aula, obviamente, porque si estoy trabajando en primaria, tendré que adaptarlo a primaria, si estoy en secundaria, si estoy en superior, si estoy en una carrera en particular. Otra vez de nuevo la modelización, la rescato, que era, lo hablábamos el encuentro pasado, de la importancia y donde uno ve el uso de las tecnologías y el uso de un trabajo interdisciplinario. Me voy a ir al de México, y en el de México otra vez de nuevo, autenticidad de los contextos es crucial, fenómeno de las ciencias naturales o sociales, algo que resulte significativo para los estudiantes. Hablan de matemáticas donde se favorezca la formación ciudadana, el fortalecimiento de la lectura y escritura. Ya ahora es necesario que alguien pueda defender ideas, y esto no es menor. Lo que está diciendo todos estos diferentes diseños curriculares es que un problema puede resolverse de diferentes maneras. Por eso necesito la argumentación. Yo puedo argumentar que la tendencia del Producto Bruto Interno para el siguiente año va a tener tal valor, y daré mis argumentos. Y otro, con otros argumentos, podrá dar otra cosa. O podrá decir, una tormenta que se generó en el océano viene hacia un determinado lugar, puede llevarse hasta tal lugar, pero doy mis argumentos. Esto pasa lo mismo dentro de matemática. Me lleva a un planteo de consignas diferentes para la clase. Ese trabajo interdisciplinario, de nuevo, y el de uso de las tecnologías es vital. Nos vamos al de Perú, que lo habíamos visto en la clase pasada, cuando dice resolución de problemas, y en ese pie de página casualmente usa estas líneas de educación matemática. Usa teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau, donde los problemas se plantean problemas donde emerge un contenido. Me habla de educación matemática realista, realista no de la realidad, sino realizable por parte de los estudiantes, esta matematización progresiva, todo lo que dice Freudenthal al respecto es una línea alemana.
y todo lo que es problem solving, donde la importancia son las heurísticas. Acá es las estrategias que viene a usar el estudiante. Habla de nuevo de plantear y de resolver problemas por parte del estudiante, por eso lo discutía la clase pasada, que no era cierto lo que planteaban algunos profesores de una matemática muy ortodoxa siglo XIX, porque mostraba que no leen ustedes sus propios diseños curriculares y lo que se acuerda en su propio país. Cuando dicen no conocen de antemano las estrategias de resolución, entonces si no conocen quiere decir que las pueden generar a las estrategias mientras resuelven. Problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente. Nos vamos a Ecuador, y si vemos ahí Ecuador, miramos algunas cosas. Aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real. Resolución de problemas, modelización, plantear, explorar y resolver problemas. Voy a tomar el de Argentina, que es el que conozco con un poco más de detalle, y acá también nos dicen aplicaciones en situaciones cotidianas. Y en esas aplicaciones de la vida cotidiana hasta nos dan ejemplos. El listado es largo, ¿eh? Comprender si es conveniente una oferta o promoción de venta de un producto, transitar barrios o ciudades desconocidas conservando la orientación, recalcular los ingredientes de una receta cuando cambia el número previsto de los comestibles. Y podríamos continuar con una larga lista de problemas que son extraídos de la vida cotidiana porque intentamos formar ciudadanos para la vida cotidiana. Esta idea de menos es más hace referencia a que como profesores decidamos qué contenido hay que darlo y con mayor profundidad. Ahí hay que ser reflexivo, porque si no empezamos a decir, bueno, yo empiezo a principio de año con un determinado tema y como me falta el tema, todo el año estoy con el mismo contenido porque mis estudiantes no. Tengo que decidir cuáles son contenidos que son indispensables para mis estudiantes. Mostrar una matemática más interdisciplinaria, real y atractiva. Entonces, foco en resolución de problemas, la comunicación, que ya dicen todos los diseños curriculares, la idea de argumentar, fundamentar, el desarrollo del pensamiento crítico por parte de los estudiantes y algo que es valioso, la capacidad de aprender a aprender que le damos a los estudiantes. El trabajo con compromiso y responsabilidad, aprender a trabajar con otros porque vamos a trabajar en equipos el día de mañana. Vieron que esto nos cambia el modelo que tenemos de enseñanza de matemática, de enseño cuentas y las resuelvo aisladas. Por eso la idea de trabajo con competencias digitales y proyectos interdisciplinarios. Aprendo a trabajar con el otro. Les cuento cosas que pasan en Argentina que no van a ser muy diferentes a lo que pasan en otros ámbitos, como tomo Argentina porque es el que más conozco. Podría haber tomado Perú, pero quería traerles para que conocieran otra realidad y animarlos a que ustedes miren qué acontece en su entorno. La Secretaría de Políticas Universitarias de Argentina tiene un programa Logros EMA, EMA es Enseñanza de la Matemática. Voy a tomar lo que está en rojo, nada más parte allí. Dice, la permanencia de propuestas formativas originadas para el contexto del siglo XX es probable que sirvan de poco para los ciudadanos del siglo XXI. Obvio que sirven de poco. No puedo estar dando matemática, yo digo matemática del siglo XIX, pero matemática del siglo XX para los estudiantes del siglo XXI. No me puedo quedar con que es que yo me gustaba cuando a mí me daban las ecuaciones. Eso era antes. Hoy estamos en otros contextos. Es necesario repensar la enseñanza de la matemática como parte de una alfabetización contextualizada de los estudiantes de diferentes disciplinas. Me habla que la enseñanza tiene que ir de procesos que va de lo factual concreto a lo simbólico abstracto. Ahí está el sistema de creencias que hablábamos la semana pasada en modelización y lo retomo ahora. Ya no va esta matemática que nos formaron. Primero te doy lo abstracto y luego veo las aplicaciones. Acá las investigaciones nos muestran que aprendemos desde lo factual concreto y de allí llegamos a lo simbólico abstracto y que eso es determinante para lograr alcanzar logros en la formación de carreras universitarias. Es más, en el caso de Argentina, por ejemplo, para la formación de ingenieros, hay que pensarlo desde la formación de grado del ingeniero, desde el eje de la profesión.
es desde lo que efectivamente el ingeniero puede llegar a ser capaz en los diferentes ámbitos de su quehacer profesional y social. Ya no es cuestión, yo te doy matemática y que la vida y el destino te enseñen dónde la vas a usar en ingeniería. No, acá es, yo estoy en una ingeniería, tengo que estar pensando qué va a hacer este ingeniero, qué matemática es importante para la ingeniería, para mecatrónica, para eléctrica, para química, para cualquiera de ellas. Ahí hay micrófonos que están abiertos y... Bien. Es más, aparecen diferentes textos, como son los libros de diferentes colores que saca el Confedi, y nos dicen, por ejemplo, ese era el método tradicional de enseñada de transformada de Laplace, el método que voy de lo simbólico y luego veo las aplicaciones. Nos dicen, no, ya no va más así. Ahora lo tengo que pensar al revés. Esto ya lo contaba la clase la semana pasada. Tengo que estar pensando en que una actividad donde emerge ese contenido. Aquí en particular la suspensión de un auto en una ingeniería mecánica, por ejemplo. Entonces, de lo factual concreto a lo simbólico abstracto. Entonces, como puntos de partida, esta imagen que también usé la semana pasada, donde me imagino la clase de matemática del profesor explicando, el alumno que está quieto y solamente escuchando, donde el alumno aprende solamente a escuchar en una matemática del siglo XIX, que va de lo general a lo particular, como aparecen en la mayoría de los libros, esto no va más. Y lo muestra la investigación en educación matemática, que esto no es el modo. Debo cambiarme y adaptarme al siglo XXI en este momento para trabajar en la clase. Como punto de partida, que voy a retomar lo de la semana pasada, y ahora vemos cuestiones de tecnologías y criterios para enunciar las consignas, entonces debo preguntarme siempre qué quiero que mis estudiantes aprendan, y si tengo en cuenta lo que estudian, y por qué es necesario que lo aprendan. Tengo que tener preguntas genuinas, que si un estudiante me levanta la mano y me dice, profe, ¿por qué estamos viendo esto de matemática? Es porque el estudiante no le está encontrando sentido. Y entonces el profesor tendrá que encontrarle sentido, que no puede ser porque te lo pide el profesor del otro curso, sino es para qué les sirve a este estudiante esta matemática que estoy dando para la vida cotidiana, porque tal vez él no siga una carrera de matemática. ¿Para qué le sirve aprender esto? ¿Qué problemas resuelve? Pero qué problemas genuinos, qué contextos le dan sentido y significado. Y ahí eran los focos que hablábamos la semana pasada. Entonces ahora nos vamos con algunos criterios de inclusión de TIC para empezar a ver algunas de las propuestas. Un criterio, tengo que estar pensando en que favorezca la búsqueda de pruebas matemáticas. No puedo forzar las TIC por las TIC mismas. Deben favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas. ¿Cómo cuáles? La visualización, la experimentación, la sorpresa, la búsqueda de pruebas, la retroalimentación. Otra cuestión es imprescindibilidad de las TIC. Que me pregunte a mí mismo, ¿trabajarlas con TIC o sin TIC da lo mismo? Y que la respuesta no sea, la hago más rápido. No, no. ¿Qué aporta si yo incorporo las tecnologías a la clase? ¿Qué cosa nueva vengo a hacer de matemática que no lo podía hacer de otra manera? Una cuestión básica que nos pasa a los profesores, y esto lo advierto ahí como un tercer criterio, es no perder de vista el objetivo matemático. Si yo termino mi clase y mis estudiantes dicen, le preguntamos, ¿qué vimos hoy? Y dice, hoy vimos GeoGebra, me equivoqué en la clase. El objetivo era enseñar algo de matemática, no era enseñar GeoGebra. GeoGebra es un recurso, porque con el mismo criterio el alumno sabría, ¿hoy qué vimos? Hoy vimos cómo se usa la Casio 82TL. No, 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 no. Hoy vimos algo de matemática en particular. El recurso, las TIC, vienen a fortalecer lo que nosotros hacemos. Una cuestión interesante es incluir diferentes usos de las TIC. ¿Cómo los usos de las TIC? La utilización no solo de software, sino el uso de Internet para la búsqueda de información. Debemos formar ciudadanos críticos de la información que aparece hoy en día en Internet. Pero como dije que el foco iba a ser la resolución de problemas, ¿dónde se va a incorporar esto sobre TIC? Hay algunos criterios para enunciar las consignas, que uno los tiene que tener presente a la hora de buscar estos problemas que están en la vida cotidiana que los quiero llevar al aula. Y vamos con ellos. Dos los voy a tomar del marco de competencia matemática, del marco PISA del 2015. Uno es, utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas.
Plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva. Ya lo decía la clase la semana pasada con modelización. Y vamos con algunos detalles más. Si el enunciado relata alguna situación en un contexto real, hay que proponer cuestionamientos que tengan que ver con el relato y su contexto. No puedo estar preguntándole sobre, encuentre la parábola, encuentre la ecuación. No, no, no. Si usted relata algo en un contexto real, pregunte algo del contexto real donde sea necesario casualmente el objeto matemático para la argumentación. Evitar pedir directamente que el alumno halle fórmulas, resuelva ecuaciones, trace gráficos, porque eso no es cognitivamente exigente. Hay que buscar problemas donde casualmente se requiera de eso para dar las respuestas. Evitar dar la información que asegure la existencia o la unicidad de algo buscado. Que aparecen estos problemas es, encuentre tal, encuentre, estoy diciendo que existe. Distinto es, determine si existe tal cosa, entonces, bueno, ahí me da lugar a que pueda justificarlo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. No dar ayudas o aclaraciones de entrada sobre el camino a seguir, porque coartan las estrategias que pueden poner en juego los estudiantes. Muchos de los ejercicios que aparecen, que le dan los profesores, están todos pautados y hasta con notas. Ayuda, realice tal cosa, dice cómo hacer. No. Eso es dejarle libertad al estudiante que aprenda a equivocarse, que aprenda de sus errores. Esto era más o menos lo que venía diciendo recién, que no se encuentre en extremo pautada para una misma finalidad. No significa que la tarea no tenga apartados, pero no puede ser que yo mire que el paso 1 lo necesito para hacer la pregunta B del problema, que eso lo necesite para la pregunta C, porque eso es no darle libertad al estudiante para que aprenda a pensar. Y obvio que si lo hago así, cuando le toca resolver un problema de la vida cotidiana que no está tan pautado, no sabe hacerlo, porque siempre resolvió problemas que se los dieron pautados. Esto alude a las argumentaciones, que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así como también las que se rechazan. La idea de comunicación y argumentación en matemática es vital. Lo tengo que ver. Pongo esta imagen porque es hasta clásica. Miren, podríamos mirar acá y uno dice, ¿está bien lo que hizo el estudiante? Uno diría, sí, porque no lo escuché. Ahora le pregunto, ¿qué es lo que ha hecho? Miren el argumento que podría dar el estudiante. Profesor, es fácil, miren, menos por más es menos, así que tengo que restar. ¿Cómo se resta el número más grande? Le resto el número más chico. El número más grande es el 7. Y el número más chico es el 3. Si al 7 le resto el 3, me queda 4. Miro el número más grande, que es el 7, y como tiene un menos, el resultado es un menos. Entonces uno dice, espantoso el argumento que dio el estudiante. Entonces, la idea no es llegar al número, sino es los argumentos de pensar números, signos por separado, reglas mnemotécnicas que me ayudan. Entonces, en ese sentido está pensado esto. Vamos ahora entonces, en el resto de los minutos que nos quedan, relatos de experiencias y ejemplos rápidos. Voy a tomar uno que ya había tomado la semana pasada porque lo tomaba en modelización intramatemática y acá lo veo como uso de tecnologías. Cuando les decía, ¿dónde? ¿Por qué se ve enriquecida una actividad con usos de tecnologías? Una función de segundo grado y le pedimos a los estudiantes que describan y fundamenten las características gráficas de la familia de curvas que resultan de variar solo el parámetro B, ¿no? Que en el caso de Argentina forma parte de indicadores de progresión de los aprendizajes prioritarios. Y a cada lugar a que el estudiante decida. No le pido, usted grafique estas parábolas y analice, no, que él tome decisiones. ¿Cuáles? Y entonces al tomar decisiones, que las grafique, que mire cuáles puede tomar, puede sacar conclusiones de este tipo. Una que era, se los decía en modelización la semana pasada. Si ves positivo, la parábola corta con su rama creciente al eje de las ordenadas. Si ves negativo, la parábola corta al eje de las ordenadas en su rama decreciente. O puedo decir que el parámetro B provoca corrimientos, pero depende del signo. O este que está un poco mucho más detallado, que si tienen el mismo signo, qué es lo que ocurre, si tienen signos diferentes, qué es lo que ocurre. Pero advirtió el alumno en la experimentación. Acá está el uso de la visualización, la retroalimentación del uso de las tecnologías.
o todas estas imágenes de cuando grafican, ven cosas en la pantalla, y entonces también diciendo conclusiones que me da lugar a debatir en la clase, que las parábolas son más grandes o son más pequeñas. Eso, ¿cómo lo discuto dentro de la clase? O ver acá que el uso de las tecnologías ayudaba mucho, que las familias de curvas, al modificar el parámetro B, los vértices se encuentran sobre otra parábola. Entonces, eso le da riqueza la incorporación de las tecnologías a la clase de matemática. Este también se los había contado, donde uno puedo hacerme preguntas. Tengo un cuadrilátero, le trazo bisectrices. ¿Qué preguntas? Acá es donde el alumno formula, y acá viene bien el uso de las tecnologías, se lo había contado en la clase pasada, donde tienen que inventarse preguntas, y pueden empezar a hacer gráficos y mirar qué es lo que ocurre. Siempre se forma, no, en qué caso, bajo qué condiciones, qué relaciones hay entre las áreas, siempre es interior, exterior, muchísimas preguntas que los estudiantes se tienen que animar en entornos tecnológicos a hacer preguntas. O miremos este otro, por ejemplo. Dado dos circunferencias y una recta, ¿cuántas circunferencias puedo trazar? Bueno, esto básicamente es invención. Puedo hacerme más preguntas. De fondo es el problema de Apolonio. No hace falta que lo leamos, lo conocemos a todo el problema de Apolonio. Pero la riqueza de construcción de que puedo hacer 1, 2, y 3, 4, y 5, y 6, y 7, y 8 circunferencias. ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Qué condiciones deben cumplir? Entonces, estos son problemas donde las tecnologías vienen bien. Me permiten mover, dar cuentas, no renegar con las ecuaciones, dotar de propiedades algunas construcciones para ver si muevo alguna de las circunferencias, si se siguen sosteniendo algunas que estoy trazando. Ahí es potente el uso de las tecnologías. Voy a tomar algunas cuestiones que aparecen a veces en los análisis. Voy a mirar esto, por ejemplo, donde las tecnologías vienen bien. Tomo un problema donde analizo costos totales que tiene una determinada empresa en función de cantidades que producen, y les pedimos a los estudiantes que analicen los costos marginales, utilizando el concepto de los mismos. Me ubico, no saben límite a esta altura, solo les damos estos problemas iniciales. Que busque en internet, si donde quiera, qué entiendo por costos marginales. Y entonces, primero me hace falta la función de costos, lo cual es normal que voy a tener bases de datos y tendré que ajustar una función. Vieron que es al revés de lo que hacemos en la clase de matemática, que les enseñamos a graficar la función, cuando acá es al revés. Tengo bases de datos y necesito ver cuál sería un ajuste apropiado para una función de costos que debería ser creciente. Y a continuación, usar la noción de marginalidad, sin haber visto límites. ¿Qué es esto? Y bueno, la variación que tienen los costos dividido la variación de la cantidad. ¿Y cómo lo leo? Por ejemplo, me ubico acá en el 100 toneladas. ¿Qué entiendo con el 1061? Y me dice que en el margen de las 100 toneladas, producir 1 tonelada más, los costos totales se vienen a incrementar aproximadamente en 1061 unidades monetarias, sean dólares, el peso, la que yo estoy usando. Hacemos los trabajos para diferentes variaciones. ¿Qué pasa si lo hacemos con variaciones de 1 tonelada? Entonces el software viene a ser importante, las tecnologías vienen a ser importantes. ¿Qué pasa si son cada 100 kilos, si son cada 10 kilos, si son cada 1 kilo? Esto lo pueden ver en detalles, tengo videos al respecto de cómo esto surgen nociones básicas, porque de la función de costos, haciendo todos los análisis de la función de costo marginal, surge la función de costo marginal, que no es nada más que la derivada, pero no vieron derivada antes. Acá es como emergen los conceptos. Esto es una forma distinta de trabajar en la clase de matemática. No enseñamos primero derivadas y ahora usted aplique mecánicamente cuál es la derivada de esta función polinómica de grado 3. Lo vemos en contextos reales para que adquiera sentido. Y darme cuenta es, ¿qué pronostica? Y es más, lo subestima o sobreestima a los verdaderos costos marginales que se producen en esta instancia. Nos permiten inferir las definiciones y entenderlas, y hasta sacar el conjunto de reglas. Ver por qué en trazar rectas tangentes en realidad viene a dar, en este caso es
subestima el valor real de los costos marginales. Lo vemos en contexto, adquiere sentido para los estudiantes y lo relacionamos con las pendientes, que son tasas de crecimiento que tiene una función lineal. Viene a ser importante las tecnologías. ¿Qué más hacemos con los estudiantes para prepararlos para la vida cotidiana? Transacciones comerciales, eso lo podrán ver ustedes en los contextos de ustedes. Y les preguntamos esto, al realizar una transacción comercial nos suelen informar que podemos pagar con tarjeta de débito o en un solo pago con tarjeta de crédito. Analizar y fundamentar desde el punto de vista económico si ambas formas de pago son equivalentes para el comprador y el vendedor. Establecer además bajo qué condiciones emite sus valoraciones y apreciaciones. Y le decimos, no estamos pidiendo tu opinión, sino que hagas un análisis con números económicos. Esas valoraciones y apreciaciones y restricciones es pensar, ¿tengo bonificada o no la tarjeta? Si la tengo bonificada, en el mejor de los casos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde me cobran impuestos? Entonces, contamos algo de lo realizado. Empezamos a trabajar con resúmenes de tarjetas, empezamos a analizar qué cobran de impuestos, cuántos, todas las tarjetas lo cobran por igual, se aplican, están legislados de alguna manera, algo me lo permite, es legal lo que está haciendo. Empezamos a mirar los resúmenes de las tarjetas de crédito y darme cuenta que en el caso de Argentina se aplican impuestos, no da lo mismo pagar con tarjeta de crédito o débito. Así que si yo le presto en la tarjeta de crédito a un amigo, no me puede devolver la misma cantidad de su compra, porque me cobraron a mí impuestos que no puedo quitármelos. Entonces, aprendo a leer esa información, a hacer cálculos de esos impuestos. Ver si yo voy a tener mi propio negocio, los costos y beneficios de incorporar los pagos con tarjetas, pero los costos adicionales que esos tienen, como colocar un postnet. Empiezo a ver, en el caso de Argentina, por ejemplo, los diferentes porcentajes de las tasas de intercambio que se hacen. Lo preparo para la vida y acá entonces las tecnologías vienen a ayudarme en la clase de matemática. Los costos, los detalles que hay, empiezo a leer información. Esto lo encuentro en Internet, otro de los usos que les damos a las tecnologías. Bueno, costos asociados a la terminal POS, hay mucho para leer y fundamentar. Control de la acreditación, los beneficios, puedo leer y ser críticos al respecto. También podemos pensar esto, realizamos una transacción comercial y le informamos al comprador que puede pagar con tarjeta de débito o si no, en un solo pago con tarjeta de crédito con un descuento en este último caso. Ni siquiera les damos número de cuánto es el descuento. Lo que analizamos es que le pedimos que analice y fundamente, desde un punto de vista económico, bajo qué condiciones es más conveniente una propuesta frente a la otra. Me lleva a saber cuándo venció la tarjeta, porque si la tarjeta cierra mañana, entonces hasta qué punto me sirve, que yo después la tengo que pagar ahí a corto plazo, pero si cerró ayer o yo hoy compro con la tarjeta de crédito, entonces tengo más de 30 días hasta volverla a pagar. ¿Qué pasa con la inflación y la relación con ese descuento que me está haciendo? Si yo tengo la plata y la puedo colocar, o el dinero, y si lo puedo colocar en un plazo fijo por 30 días, supera al descuento, ¿no? O sea, hay mucha riqueza de matemática y buscamos en Internet, o sea, desarrollamos pensamiento crítico. Ventas a veces de apartamentos, casas, que es normal y vemos, analizamos. Acá no hace falta leer el problema, pero es normal encontrar en periódicos, diarios digitales, que tengo diferentes alternativas de pagos. O lo pago de contado, o lo pago en una entrega y dentro de un tiempo otra parte. Pago hoy algo y 6 cuotas consecutivas. ¿Cuál oferta es más conveniente? Detallar todas las consideraciones a tener en cuenta, costos de oportunidades, y eso lo puedo hacer hasta con estudiantes de escuela secundaria. Una matemática más real, atractiva, donde las tecnologías vienen a jugar un papel bien importante. Desarrollan pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces, ya para cerrar las ideas y dar lugar a Jorge, en esto que a lo mejor ustedes pueden estar viendo, así que se ve el camino cuando queremos incorporar las tecnologías en la clase de matemática. Recuerden que los profesores no aprendemos a desarrollar buenas clases si replicamos malos modelos.
que tenemos que aprender de didáctica de matemática y anclarnos a las investigaciones que se realizan actualmente de las incorporaciones de las TIC a la clase de matemática. Y no perder de vista que es necesario tener presente que enseñamos matemática y no el uso de software en sí. Para ese profesor que todavía no incorporó las tecnologías, no pierda de vista que enseñamos matemática y la enriquecemos con el uso del software. Bueno, quedarán preguntas, reflexiones, comentarios para la hora del intercambio después de la exposición de Jorge. Desde mi parte, muchísimas gracias por la atención.